Estamos ya en contacto mediante videollamada con la candidata al Congreso de la República por Victoria Nacional, el partido político Victoria Nacional. Nos referimos, damas y caballeros, a esta hora de la mañana, a Jacqueline Stephanie Lizárraga Alania. Ella es candidata al Congreso de la República por la región Junín y va por el partido político Victoria Nacional. Le damos la más cordial bienvenida. Candidata, buenos días, bienvenida a Radio Sonor, Radio Éxito y Cablevisión. ¿Cómo están? Buenos días, un saludo fraterno a toda la hermana provincia de La Oroya. Bueno, nosotros somos Victoria Nacional, es un partido que lleva a la cabeza a nuestro candidato presidencial George Forsyth. En esta elección, en esta contienda 2021, encabeza la lista de la región Junín con el número 1. Nosotros hemos trabajado un plan integral de propuesta legislativa al que hemos denominado Despega Junín, que cuenta con varios aspectos considerados enmarcados dentro de este proyecto de iniciativa legislativa Despega Junín. Hablamos de sostenibilidad económica y políticas de empleo, hablamos de desarrollo social, de mujer y juventud, y cultura e identidad. En torno a educación, en torno a, en este caso también seguridad ciudadana, ¿cuáles son los proyectos que usted tiene, candidata? Para empezar, y muy importante, que tiene que ver con todos los aspectos, tanto educación, salud, agricultura y todo, es la tecnología. Nosotros proponemos con mucho énfasis a que la tecnología sea reconocido como un derecho fundamental, porque justamente en estos tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta que con la educación a distancia no se ha podido lograr mucho, sobre todo en esta región del país donde no hay mucha conectividad de internet. La selva central es menos de 10%, tanto en Satipo y en Chanchamaya, la conexión a internet. En el Valle del Mantaro, las únicas provincias con mayor cobertura son Huancayo y tal vez el Valle del Mantaro. Y en la parte alpendina también hay mucho déficit de conexión a internet. Entonces necesitamos tener internet como derecho fundamental para todos y de ahí partir para una educación a distancia o una educación dual, puede ser presencial y semipresencial con la pandemia, ¿no? No sabemos cuáles van a ser los estragos a largo plazo de lo que nos está dejando esta pandemia que ha venido con mucha fuerza. Así es que para educación nosotros vamos a proponer, sí, que sea una educación dual, mientras que se vea un tema post-pandemia. Además, tiene que rescatarse dentro de la currícula y la malla curricular de todo alumno el tema cultural y de identidad. No puede ser que los libros que utilizan nuestros niños sean los mismos en la costa, en la sierra y la selva, sabiendo que nuestro valor principal, como lo que nos vendemos al mundo, es el tema turístico, el tema cultural, y de esta manera tenemos que tener las cosas claras para que más adelante saquemos provecho de nuestro valor agregado, que es la cultura y el turismo. Así es que nosotros con Victoria Nacional proponemos una educación mucho más específica con cultura e identidad de por medio. Además, sabemos que dentro de los institutos, dentro de los colegios, tiene ya que haber educación para el trabajo. Tiene que estar dentro de la malla como fundamental para que los jóvenes que salgan, porque generalmente los jóvenes que terminan los colegios siempre buscan trabajo, para que salgan de alguna manera con mano de obra especializada para poder involucrarse al sector económico y población económicamente activa. Claro, el tema de la pandemia, esta crisis sanitaria que estamos viviendo desde el 2020, lamentablemente ha afectado también la situación económica de muchas personas en el tema de los negocios que han cerrado sus puertas y que definitivamente ha visto también, por ende, que lamentablemente pues el Perú no está preparado en torno a salud. ¿Cómo se va a trabajar en ese aspecto, candidata? En salud es muy importante y que toda la región lo sepa, porque lo estoy aplicando, es necesario. Nosotros apostamos y vamos a trabajar, vamos a luchar por una salud universal. Tiene que unirse el salud y MINSA, es básico, porque como bien dice mi estimado amigo, sabemos que esta pandemia nos ha desnudado completamente. La salud, que ahorita es lo que más requieren los peruanos para seguir saliendo adelante, no se está cubriendo las necesidades. Necesitamos salud universal, salud que se pueda promover
y que se promueve desde el Parlamento del Perú, sabiendo que es un proyecto de ley que tiene que haber una reforma estructural sobre el sistema de salud, y nosotros creemos en salud universal. Claro, ahora se ha visto que han colapsado varios hospitales, sobre todo analizando este tema de la región Junín nada más. Muchos hospitales lamentablemente pues ya no tienen camas UCI, ya no cuentan con las camas UCI porque están llenas. Muchas personas están falleciendo a causa de la pandemia de la COVID-19. ¿Cuál es el trabajo que se va a realizar sobre todo en la región Junín? Y usted que ha visto pues las necesidades de nuestra región, candidata. Nosotros tenemos que velar primero porque, como bien repites, oxígeno y camas UCI se implementen con urgencia, ¿no? El oxígeno ahorita es lo que falta en todas las provincias, Huancayo, Jauja, por ejemplo, tanto como todas nuestras provincias aledañas, ya no tienen oxígeno. El gobierno regional se comprometió, cuando la sociedad civil organizada regaló las plantas de oxígeno para las provincias, se comprometió en también promover y donar las prácticas, poner las plantas de oxígeno en los hospitales, y hasta ahorita no lo ha cumplido. Nosotros tenemos que fiscalizar eso, y si sabemos que el gobierno regional no ha podido ejecutarlo, como medida de urgencia se tiene que exigir al Estado, el Ministerio de Salud, que ellos lo hagan, porque si no, no vamos a cumplir con todo el requerimiento, y ya las camas UCI no hay en la región Junín, y tiene que haber una implementación urgente. Sin embargo, eso es un paliativo, no es algo que sea constante a largo plazo, y para que sea constante a largo plazo necesitamos trabajar una reforma estructural como la salud universal. Otro de los problemas que lamentablemente pues ha sido, bueno, el talón de Aquiles de las autoridades es el tema de seguridad. En torno al tema de seguridad ciudadana, ¿cómo se va a trabajar en Victoria Nacional? Y usted, como es candidata de la región Junín y ha visto también pues muchos problemas que se han suscitado a raíz de esta situación que estamos viviendo en nuestra región, ¿cómo se va a trabajar en ese aspecto? Precisamente como tú lo repites, uno de los pilares importantes dentro de lo que ha preparado Victoria Nacional como plan, si es que fuésemos elegidos gobierno, es uno de los puntos importantes, es derrotar la corrupción y la inseguridad. Y es muy importante tratar de esto porque, como bien dices, la región Junín no es ajena a esta problemática. Tanto como corrupción, inseguridad, son los ejes malos, por así llamarlo, que tenemos que curar. Así es que para inseguridad nosotros vamos a trabajar en conjunto, el Ministerio del Interior, tanto como las municipalidades provinciales y distritales, para poder trabajar en prevención. Y para eso uno de los factores y uno de los que estamos impulsando es salud, educación y además deporte. Deporte para los jóvenes para poder prevenir inseguridad. Entonces, son varias aristas que tenemos que trabajar con la inseguridad, porque no basta con hacer un proyecto para que la seguridad ciudadana sea mejor, proyectos que todas las unidades formuladoras de las municipalidades preparan. Aquí se trata de trabajar directamente con la población, de hacer una concientización, de generar mayores espacios para los jóvenes, generar mayores espacios y herramientas para que estos se puedan desarrollar y para que a largo plazo esto no genere inseguridad y delincuencia, drogadicción de los jóvenes, ni nada que tenga que ver con eso. Eso es un trabajo social en conjunto que se tiene que hacer, como te repito, sociedad civil organizada, municipalidades y el gobierno brindando todas las herramientas. Claro, todas las autoridades, definitivamente. Se ha visto también una crisis en la actualidad, este 2020, a la que se ha sumado la crisis sanitaria y la crisis política, ¿no? Había muchos temas bastante difíciles y complicados que hemos vivido en el año 2020, ¿no? A raíz de la crisis política también, la muerte de 2 jóvenes en las marchas que se han realizado a nivel nacional. ¿Cómo ve ese tema usted, candidata, como representante del partido político Victoria Nacional? Es lamentable que nuestro país haya tenido que llegar hasta esos niveles para defender todo nuestro sistema actual. Nosotros necesitamos poner mano dura y que se recupere el principio de autoridad. Por eso, precisamente, es que es momento de darle oportunidad a jóvenes, a mujeres como yo,
que necesitamos y estamos saliendo por primera vez a la palestra con una candidatura al Congreso porque queremos hacer las cosas bien. Necesitamos cambiar una clase política desgastada que ya cumplió una época y que no nos ha dado mayores resultados, que al contrario nos ha sumergido en una severa crisis a la que ahora tenemos que hacerle frente con mucha valentía, pero también se tiene que hacer frente a esta crisis con reformas estructurales importantes que nos permitan salir adelante y que nuestros compatriotas, nuestra gente de la región Junín lo pueda sentir tanto en sus bolsillos como en su calidad de vida. Creo yo que uno de los temas fundamentales en torno a toda esta crisis que hemos vivido en el año 2020, candidata, ha sido el tema también de la inmunidad parlamentaria. De llegar al Congreso de la República, ¿usted estaría de acuerdo en la eliminación de la inmunidad parlamentaria? Definitivamente la inmunidad parlamentaria hay que tocarlo. Yo estoy de acuerdo que la inmunidad parlamentaria no puede ser cómplice ni tapar escándalos de muchos ex parlamentarios o actuales parlamentarios que solamente han buscado llegar al Parlamento para cubrir sus delitos. En mi caso muy particular, y lo voy a comentar, soy una mujer que no tiene ningún tipo de denuncias. Tengo las manos limpias, necesitamos personas probas que lleguen al Parlamento y que quieran hacer las cosas bien. Inmunidad parlamentaria no puede servir, no puede tapar a personas que quieren llegar solamente para cubrir sus fechorías. Sin embargo, cuando de fiscalización se trata, de fiscalización, sí se necesita inmunidad parlamentaria, porque hay que tener por seguro que nosotros vamos a enfrentarnos también a corrupción. Dentro de las entidades públicas hay municipalidades que están enquistadas de corrupción, tal vez el gobierno regional, tal vez, no lo sabemos, pero para ese caso de fiscalizar a otras entidades sí se necesita inmunidad parlamentaria, pero la inmunidad no puede cubrir fechorías anteriores ni tampoco puede cubrir delitos que se cometan estando en el cargo, pero para el caso exclusivo y específico de fiscalización sí se necesita inmunidad parlamentaria. Bien, en este caso la pregunta es concreta. ¿Estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo, candidato? Como te repito, no estaría de acuerdo de quitarla completamente. ¿Tiene que haber una reestructuración y reevaluación de la inmunidad parlamentaria? Sí, pero tampoco creo que tiene que ser una inmunidad total y completa. Sin embargo, para el caso de fiscalización, sí se necesita inmunidad parlamentaria. Bien, candidata, usted que ha sido conocedora, pues precisamente de las problemáticas de la región Junín, en la actualidad, no sé si usted ha tenido la oportunidad de llegar aquí a nuestra localidad de La Oroya, ¿no? Porque, quiérase o no, también pues La Oroya en su momento ha generado economía no solamente a la provincia, sino también a toda la región, porque muchas personas que anteriormente trabajaban en el complejo metalúrgico iban hacia la ciudad de Huancayo, viajaban a diversos puntos generando economía. El complejo metalúrgico ha cerrado ya sus puertas, ha dejado de funcionar hace más de 10 años. ¿Cómo trabajaría en ese aspecto? Yo creo que sería necesario que usted también pueda analizar dentro de el trabajo que viene desarrollando esta problemática de nuestra localidad de La Oroya. Nosotros sabemos la importancia del complejo metalúrgico de La Oroya, sabemos cuál es el movimiento económico que ha generado la región y todos los beneficios que nosotros hemos recibido de este complejo. Sin embargo, sabemos además que no ha sido y no ha sido atendido como debería haber sido atendido, porque al ser uno de los ejes fundamentales mineros dentro de la región Junín, tiene que tomarse más importancia esto. Nosotros estamos completamente de acuerdo a que esto siga generando. Sin embargo, hay que crear las condiciones para que esto vuelva a ser lo que era en antaño. Para esto nosotros tenemos que generar los espacios dentro de todos los reclamos que hay por este complejo metalúrgico para poder llegar
a un punto de equilibrio donde realmente se vea el beneficio para todos los trabajadores, para las personas involucradas en este problema. Sin embargo, yo sí me comprometo a tomar el asunto, a trabajar de la mano con las personas involucradas. Ya ha habido incluso muchas mesas de diálogos, ha estado en conversaciones y no podemos seguir dejando este problema latente. Tiene que haber una solución, tiene que haber una salida oportuna y ya, porque eso es un conflicto social que está latente, que PCM lo tiene mapeado como conflicto social y cada vez que se toca el tema hay paralización y eso no puede suceder. No es sano para la población y, como dices, respetamos mucho a la orilla porque es un eje fundamental, entrada, ventana, puerta de entrada de nuestra región Junín y necesita ser tomada con la importancia que tiene. Va a trabajar de manera coordinada en caso de llegar al Congreso de la República, junto a los demás congresistas, en este caso candidata. ¿Cuál es el proyecto que usted tiene en caso de llegar al Congreso de la República? Precisamente nosotros creemos que cuando uno llega al Parlamento lo principal y lo importante es representar a su región, y en ese sentido nosotros vamos a promover a la interna que se trabaje sí en coordinación con todos los parlamentarios de la región, independientemente del color político por el que sean elegidos. Nosotros además hemos trabajado y tenemos como propuesta legislativa generar una zona de desarrollo económico dentro de la región Junín, que nos ayudaría mucho para darle sostenibilidad económica a nuestra región y para mostrar ante el país que nosotros tenemos mucha producción, tanto agrícola, ganadera, minera también. Entonces necesitamos generar nuestra propia zona franca dentro de la región Junín, que nos permita, dentro de este marco, generar mucho mayor desarrollo en infraestructura, en atención para otro tipo de inversión privada y nacional, pero este espacio va a ser muy importante. Esto se trabaja desde el Parlamento y haciendo comparación, el Perú solamente tiene 8 zonas francas que ni siquiera funcionan en la práctica. Nosotros, sin embargo, vamos a trabajar porque exista una verdadera zona franca en la región Junín que permita el desarrollo de sus 9 provincias, porque Junín somos 9 y somos 9 que tenemos que trabajar de la mano para poder todos crecer. Claro, usted ha tocado un tema también importante al inicio de esta conversación, candidata, y es el tema de que bueno, dentro de la educación se tiene que analizar bastante también, pues, por regiones, ¿no? Cómo se va a enseñar a cada uno de los alumnos. Retornando básicamente a este tema de la educación, se ha visto también que en este 2020, lamentablemente, pues, el tema de la educación se ha visto perjudicada, sobre todo en zonas rurales, en la región Junín, porque no ha llegado, pues, la educación virtual a estas zonas. ¿Cómo se pretende trabajar en ese tema de la educación virtual, candidata? Bueno, te repito, como te mencionaba cuando empezamos la entrevista, nosotros principalmente creemos que el Internet, la conexión de banda de ancha, necesita ser recogida dentro de nuestras leyes, de nuestra legislación como un derecho fundamental. Precisamente por eso, porque la educación virtual no ha funcionado en muchas zonas de nuestra región, porque no tenemos adecuada conexión a Internet. Y eso lo tenemos que tener claro todos. Necesitamos una conexión a Internet sostenible, porque es para la educación, pero también para la salud. Necesitamos implementar teleconsultas. No podemos paralizar todas las otras enfermedades por la pandemia. Hay muchas enfermedades que pueden ser atendidas por teleconsulta, pero tampoco podemos hablar de eso porque no existe conexión de banda de ancho con sostenibilidad. Entonces, precisamente por lo que mencionas, necesitamos primero Internet para todos. En segundo lugar, como mencionas, en educación es muy importante tomar la educación con identidad multicultural dependiendo de cada región. En el caso de la región Junín, nosotros tenemos muchísimo que rescatar y revalorar. Por eso también uno de los ejes importantes es la cultura e identidad dentro de nuestra propuesta integral, porque esto es necesario que conozca el Perú y el mundo, porque tenemos mucho turismo que mostrar y también tenemos que darnos cuenta que el turismo genera ingresos para las familias y esto es muy importante. Así es que educación con identidad cultural es uno de nuestros aspectos importantes que nosotros vamos a impulsar dentro de las marcas. Qué bien, candidata. Nos gustaría en algún momento tenerla aquí en los estudios de la radio. Yo sé que la población también le gustaría escuchar sus propuestas en esta campaña que ya ha iniciado
para que puedan conocer a detalle, pues precisamente cuál es el trabajo que van a realizar en el partido político Victoria Nacional. Finalmente, candidata, estamos próximos ya a las elecciones generales. Este 11 de abril estamos prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que le diría a la población en este caso, candidata? Queridos amigos, nuestra región Junín y nuestro país está pasando por momentos difíciles, pero esto que nos sirva para sacar una gran lección de esto. El país necesita reformas estructurales importantes, que no sean paliativos, sino tenemos que curar el problema desde la raíz y atacar los problemas de raíz. Soy Estefany Lizárraga, soy una mujer joven, soy economista de profesión y necesitamos gente joven que quiera hacer las cosas bien por la región y por el país. Necesitamos renovar una clase política que ya está desgastada y que no nos ha traído mayores beneficios, sino es beneficios para ellos mismos. Necesitamos quitarnos los egoísmos para trabajar por el Perú y por la región. Así es que yo los invito a seguirme en redes sociales como Estefany Lizárraga, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, y vamos a seguir en contacto con ustedes, vamos a seguir en comunicación y espero visitarlos en estudios de la radio para poder seguir conversando de todas las propuestas y de nuestra propuesta integral Despega Junín de llegar al Parlamento. Soy Estefany Lizárraga y llevamos a la cabeza a nuestro candidato provincial George Forsyth. Somos La Campana, las campanas estrenadas de Victoria Nacional y soy número 1. Muy bien, candidata, muchísimas gracias. Yo estoy seguro que ya próximamente vamos a conversar más acerca de todos los planes de trabajo, los proyectos, las propuestas que tienen para beneficio de nuestro país. Muchísimas gracias, candidata. Muchas gracias por el espacio, un abrazo fraterno a mi hermana provincia de Lorena. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Buen día. Victoria Nacional. Marca la campana para presidente del Perú y escribe el número 1 para congresista. Estefany Lizárraga al Congreso.